Hola a todos los que están viendo ahí. Otra vez estoy con un nuevo video que ya se deben imaginar de qué es. Una reflexión, nuevamente, acá está la Biblia. Y bueno, quiero compartirles en esta ocasión, más bien hablar de un tema específico. Por acá les voy a estar dejando un texto clave de lo que vamos a hablar. Y quiero hablar específicamente de cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra percepción espiritual. ¿Qué quiere decir con percepción espiritual? O sea, cómo estamos nosotros, cómo están nuestros oídos espirituales de abiertos para poder entender a Dios, lo que nos dice Dios, lo que Él nos quiere hablar en este tiempo. Bueno, escucharán por allá al fondo que ladran los perros, ya es tardísimo. Pero bueno, quiero compartir esta palabra porque realmente, como les digo siempre, fue bendición para mi vida, y tanto yo cuando lo comparto soy bendecido, y también puedo bendecir tu vida a través de compartir la palabra, ¿no? Y bueno, quiero ir directamente al texto. Vamos a leer un poquito antes para poder entender de qué está hablando Jesús y a qué personas les hablaba, ¿no? Y bueno, dice, es en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Acá, como les estaba diciendo, justamente está hablando con los que eran maestros en ese tiempo de la ley, que eran los fariseos, escribas. Y dice en el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, le decía Jesús a ellos. Sé que son descendientes de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, dice en el versículo 37, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Bueno, vamos a saltar esa parte. Él está hablando con lo que eran, ¿no? Como le decía, los fariseos, las personas que sabían de la ley, que conocían, ¿no? Como sabemos, hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Los fariseos y los que eran escribas, ¿no? Maestros de la ley, justamente a eso se enfocaban, en lo que era, sabían ellos lo que era la ley, sabían muy bien, justamente por eso era que eran maestros de la ley, y tenían un conocimiento superior en cuanto a todo esto, ¿no? Pero aún así, ¿no? Entrando en el tema, ¿no? Ni aún así ellos podían captar las palabras que Jesús les hablaba, ¿no? Era como que ellos conocían, Jesús también con ellos conocía lo que era la ley, pero aún así entre ellos no se llegaban a entender, no se llegaban a comprender. Y bueno, mientras meditaba en esta palabra decía, bueno, muchas veces quizá a nosotros nos pase lo mismo, ¿no?
sabemos que toda la palabra nos habla, o quizá les está hablando en este caso a unos fariseos, pero muchas veces nosotros nos podemos sentir identificados con las palabras, ¿no?, que hallamos en la Biblia, aunque esté hablando en diferentes situaciones, momentos o personas, ¿no?, como en este caso, los maestros de la ley. Pero quizás nosotros nos sintamos identificados muchas veces con estas personas, ¿no? Como les puse en el texto clave que les habrán visto por acá por el costado, para que lo vean de vuelta. Acá les va a aparecer esta palabra, ¿no? Justamente habla muchas veces de cómo nosotros nos encontramos, de cómo nosotros nos encontramos en cuanto al entenderlo a Dios, ¿no? Podemos conocer, tener el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, es más, no podemos saber capítulos enteros de la Biblia, pero lo importante, ¿no?, lo medular y lo más importante es que lleguemos a tener afinidad con Dios y saber lo que Él nos quiere decir. Por tanto, sería correcto, como dijo Dios, que nos hagamos una pregunta concreta de cómo estamos cómo están nuestros oídos espirituales, cómo me encuentro yo a la hora de entenderlo a Dios, a la hora ¿no?, de conectarme con Él, bajarme de todo lo que es, ¿no? Quizás nosotros, muchos de los que están viendo, vayan a una iglesia, como sé que personas que no también, pero cómo nos encontramos nosotros, más allá de todo, ¿no?, de todas las actividades que tengamos, de todas las cosas que hagamos aún para Dios, en cuanto a entenderlo y tener un tiempo de intimidad con Él, ¿no?, de relajarnos, de darle el tiempo necesario y de calidad, que eso habla de entenderlo a Dios, eso habla de poder llegar a un nivel más alto de relación con Dios. Podemos, como les decía, conocer la Biblia de tapa a tapa aún, pero no estar lejos en cuanto ¿no?, a poder disfrutar lo que es la relación con Dios. Y así se encontraron estas personas, imposibilitadas, aunque sabían mucho de la palabra de Dios, imposibilitadas de poder entender lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, las palabras que Él le hablaba. Ellos no entendían lo que era el lenguaje del amor que vino a dar Jesús en esta tierra. Por eso es que en la ocasión cuando ellos se acercaron a Jesús trayendo a la mujer adúltera, ellos venían con otro pensamiento de engañarlo a Jesús, solamente con un pensamiento, podríamos decirlo, egoísta, o solamente mirando que él si cumplía o no la ley, si iba en contra ¿no?, de las leyes romanas o iba en contra a favor de la ley, ¿no?, mesiánica. Pero más allá de todo eso, ellos no tenían en mente el amor, porque no tenían una relación con Jesús, no tenían una relación con Dios, pero desde el amor, no se habían encontrado aún con ese amor, ¿no? Ellos quedaron con la parte de la ley de la estructura, pero no con la parte de la ley que habla del amar al prójimo, que habla ¿no?, de amar a Dios, como dice el primer mandamiento. Muchas veces quizás no nos vemos reflejados y nos vemos de la misma manera, en una estructura, en un solamente conocimiento, y vamos caminando quizá en el camino de Dios porque tenemos una estructura y vamos de esa manera, ¿no?, avanzando en la vida, pero tenemos la posibilidad de conocer más a Dios por medio de dejarnos guiar por su amor, ¿no? Jesús cuando hablaba, Él hablaba siempre desde el amor, aun cuando exhortaba a las personas y cuando Él
¿cómo les puedo decir? Cuando Él exhortaba y aun cuando corregía a las personas lo hacía desde el amor. Y de esa manera viene a tu vida, viene a mi vida. Y lo que hace Él lo hace por amor y quiere que nosotros aún caminemos en el camino de Él disfrutando, no diciendo es difícil y mirando solamente lo que cuesta, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no? Que nos examinemos nosotros mismos si realmente estamos entendiéndolo a Dios, ¿no? Es simple la pregunta, pero quizás vos en lo personal sabés en qué más, qué es ese esfuerzo extra que puedes hacer para conocer a Dios. Puntual, yo no puedo conocer tu vida, no puedo saber lo que te está pasando, pero vos sabés qué puedes hacer, qué más puedes hacer para acercarte a Dios, y qué estás haciendo más, o sea, qué más estás haciendo para poder conocer a Dios. Así que bueno, que este video les haya sido de bendición y hasta la próxima.